Tauro, como signo regido por Venus y asociado al elemento tierra, posee una naturaleza profundamente conectada con la estabilidad, el placer sensorial y la seguridad. Sin embargo, esta conexión tan fuerte con el mundo físico, material y emocional también lo vuelve especialmente susceptible a cargar con emociones reprimidas que, al no encontrar una vía de expresión saludable, tienden a manifestarse en el cuerpo y en su bienestar general. Tauro busca paz, confort y armonía en todo lo que le rodea. Pero esta necesidad de estabilidad puede llevarle a evitar confrontaciones, reprimir el enojo, callar su malestar o postergar decisiones importantes con tal de no romper con lo conocido. En su interior puede estar sintiendo frustración, tristeza, celos, miedo o inseguridad, pero si considera que expresarlo pone en riesgo la tranquilidad de su entorno, tenderá a tragarse sus emociones en silencio. Esta contención, con el tiempo, puede convertirse en tensión acumulada que afecta al cuerpo, sobre todo en zonas donde Tauro es más vulnerable, como la garganta, el cuello, la mandíbula y el sistema digestivo. Reprimir la voz interior es especialmente dañino para este signo. Cuando no se permite expresar lo que realmente siente o piensa, puede desarrollar afecciones físicas en la zona de la garganta o los oídos. La tiroides también puede verse afectada, ya que representa simbólicamente el centro energético de la expresión personal. Guardarse palabras, opiniones o incluso deseos, por miedo a alterar la paz o decepcionar a otros, acaba pesando tanto como una carga emocional invisible. Tauro también es un signo que se apega con fuerza a lo conocido. Tiende a aferrarse a relaciones, trabajos, rutinas o hábitos que ya no le nutren, simplemente por la comodidad de lo familiar. Esta resistencia al cambio lo lleva a reprimir su necesidad de renovación, su impulso por crecer o transformarse, lo cual va creando un bloqueo interno que se traduce en rigidez física, letargo emocional o incluso somatizaciones más graves si no se trabaja a tiempo. La terquedad taurina, cuando se vuelve excesiva, puede conducirlo a un estancamiento profundo que repercute tanto en su cuerpo como en su alma. La necesidad de mantener todo bajo control, típica de los signos de tierra, también juega un papel importante en este proceso. Tauro puede llegar a acumular tensión por intentar sostener estructuras que ya caducaron, por cargar responsabilidades que no le corresponden, o por evitar la incertidumbre que trae el cambio. Esa contención emocional puede instalarse en su cuerpo como contracturas, digestiones pesadas, fatiga crónica o insomnio. Muchas veces ni siquiera es consciente de cuánto ha reprimido, hasta que el cuerpo le da señales claras de que es hora de soltar. Este signo tiene una sensibilidad profunda, aunque no siempre lo demuestra. Cuando reprime el dolor emocional por pérdidas, desilusiones o traiciones, corre el riesgo de construir una coraza que lo aísla del mundo. Puede volverse introvertido, cerrado o excesivamente dependiente de placeres externos como la comida, el dinero o el confort material, buscando así compensar lo que emocionalmente no está procesando. El cuerpo empieza a cargar con todo aquello que el alma no se ha permitido liberar. Pero Tauro también tiene una gran capacidad de regeneración cuando decide enfrentar aquello que ha callado por tanto tiempo. Al abrirse al movimiento emocional, al conectar con su verdad interna y expresar lo que siente sin culpa ni miedo, comienza a experimentar un proceso de sanación integral. Su cuerpo responde con más energía, su creatividad se despierta y su capacidad de gozar la vida se multiplica. Cuando Tauro se permite llorar, gritar, escribir, cantar o simplemente hablar lo que antes escondía, su mundo se expande. La energía taurina florece en entornos donde puede sentirse seguro, pero también estimulado a evolucionar. Cuando comprende que el cambio no necesariamente amenaza su seguridad, sino que puede ser un puente hacia una versión más plena de sí mismo, empieza a soltar los apegos y las cargas innecesarias. Aprender a confiar en su intuición, en sus tiempos internos y en su derecho a poner límites, le permite canalizar su fuerza con más autenticidad. Tauro tiene el don de crear belleza, calma y estabilidad. Pero su verdadera fortaleza aparece cuando decide dejar de reprimir su verdad para sostener apariencias. Cuando se permite ser vulnerable, honesto y espontáneo, su energía se vuelve magnética y profundamente transformadora. Es entonces cuando el cuerpo se alinea con el alma, y ambos pueden vivir en coherencia, sin necesidad de enfermar para ser escuchados. La sanación comienza cuando Tauro se escucha a sí mismo con la misma ternura con la que cuida a los demás. Ahí encuentra su verdadero poder. La energía de Tauro guarda dentro de sí una fuerza ancestral que nace de la tierra misma, una vibración de permanencia, de fértil contención y de resiliencia inquebrantable.
esta misma fuerza que le permite resistir las tormentas de la vida y permanecer firme cuando todo a su alrededor tambalea, es también la que lo impulsa a silenciar sus miedos, a endurecer su piel, a contener emociones como si fueran lava bajo un volcán dormido. Lo que reprime no lo olvida, lo guarda, lo encapsula, lo preserva dentro de sí con el estoicismo de quien cree que puede con todo, que debe con todo, que aguantar es sinónimo de amar y de estar presente. Pero esa carga emocional, si no encuentra una salida consciente, se convierte en peso denso, en raíces que no nutren, sino que asfixian. Tauro lleva en su interior la memoria emocional de la paciencia infinita. Sabe esperar, sabe cuidar, sabe sostener, pero esa virtud puede volverse en su contra cuando se transforma en una espera que no reclama, en un silencio que no interpela, en una lealtad que se sacrifica a sí misma. Es entonces cuando empieza a reprimir su instinto de libertad, su deseo de crecer más allá de lo que conoce. El miedo a soltar lo lleva a postergar decisiones que su alma ya ha tomado, y ese desfase entre el corazón y las acciones comienza a manifestarse como agotamiento, como estancamiento emocional y físico. En lugar de fluir como un río, su energía se convierte en un pantano de emociones no digeridas. El corazón taurino es uno de los más fieles del zodiaco, pero también uno de los más reservados. Cuando ha sido herido, no siempre lo demuestra. Guarda su dolor en los rincones más profundos de su alma y lo recubre con rutinas, con trabajo, con responsabilidades, con placeres que alivian momentáneamente pero que no sanan. Y cuando estas emociones no tienen espacio para ser sentidas, para ser lloradas o gritadas, empiezan a reflejarse en síntomas físicos, en somatizaciones silenciosas que se vuelven compañeras habituales. Dolencias que no responden a tratamientos comunes, porque su raíz no está en lo externo, sino en lo no dicho, en lo no liberado. La relación de Tauro con el cuerpo es profundamente espiritual, aunque muchas veces lo desconozca. Cada célula de su ser responde a su estado emocional con una sensibilidad extraordinaria. El cuerpo taurino habla en un lenguaje firme y pausado, pero cuando algo no está en armonía, lo grita con señales claras, contracturas que no ceden, inflamaciones recurrentes, digestiones lentas, nudos en la garganta, falta de vitalidad. Es la tierra interna pidiendo aire, movimiento, renovación. Es el alma de Tauro reclamando su derecho a expresarse, a llorar lo que no pudo cambiar, a soltar lo que ya no le pertenece. Una de las grandes batallas que libra Tauro es contra el miedo a perder el control. La seguridad es su ancla, su motor, su brújula. Pero esa búsqueda, cuando es excesiva, lo lleva a reprimir su impulso vital, su fuego creativo, su capacidad de improvisar y explorar. Necesita aprender que la seguridad verdadera no reside en las estructuras externas, sino en la confianza profunda en su propia fortaleza. Cuando Tauro se reconecta con esa sabiduría interna que siempre ha habitado en él, recupera su capacidad de fluir con la vida, de danzar con el caos sin perder su centro. El alma taurina vino a esta vida con la misión de construir belleza, de materializar abundancia, de sembrar estabilidad en un mundo cambiante. Pero no debe confundir estabilidad con inmovilidad, ni amor con sacrificio silente. Su proceso evolutivo lo llama a reconciliarse con sus emociones más primitivas, a abrazar su ira, su tristeza, su decepción, su miedo al abandono. No para quedarse allí, sino para transformar esas emociones en fertilizante espiritual, en fuerza creadora, en energía disponible para nuevos comienzos. Cada emoción reconocida y honrada es una semilla que, al ser sembrada en su tierra interna, dará frutos de libertad y autenticidad. Tauro tiene el don de la constancia, pero también necesita la liberación del alma. Cuando se permite llorar sin culpa, cuando rompe el silencio con palabras verdaderas, cuando se mira en el espejo de su propia vulnerabilidad sin juzgarse, empieza a habitar su cuerpo desde otro lugar. Ya no como una armadura que resiste, sino como un templo sagrado que vibra con la melodía de su verdad. Entonces sus sentidos se despiertan, su voz se vuelve clara, su paso se vuelve firme pero liviano. Descubre que el placer no es solo confort, sino expansión. Que el amor no es solo permanencia, sino presencia. Que la seguridad no es solo estabilidad, sino coherencia con uno mismo. El camino de sanación de Tauro es un retorno al cuerpo como espacio de liberación, al corazón como guía sagrada, y al alma como fuerza indomable. Al permitirse sentir, expresar y liberar lo que lleva dentro, comienza a experimentar una transformación profunda que lo conecta con su esencia más luminosa. Esa transformación no es brusca ni violenta, porque Tauro no necesita revoluciones, sino revelaciones. Revelaciones suaves pero poderosas, que le muestran que no necesita cargar con todo, que no debe guardarse lo que duele,
que su valor no reside en cuánto resiste, sino en cuán auténticamente vive. Tauro es tierra fértil. Y cuando esa tierra se honra, se escucha y se cuida, florece con una belleza imponente. Porque nada detiene a un alma taurina cuando decide ser libre, cuando decide ser verdadera, cuando decide ser ella misma sin excusas. En ese momento, toda represión se disuelve como la niebla al amanecer, y surge un nuevo Tauro, luminoso, fuerte, sereno y pleno. Un ser que no necesita enfermar para ser escuchado, porque ha aprendido a escucharse a sí mismo con amor, con respeto, con el poder invencible de su propia verdad. La energía de Tauro está tejida con hilos de tierra ancestral, con memorias profundas de tiempos donde el silencio era protección y la paciencia, una herramienta para sobrevivir. En su esencia habita la sabiduría del crecimiento lento pero imparable, como el árbol que hunde sus raíces hasta el corazón del planeta antes de alzarse hacia el cielo. Sin embargo, esa misma conexión con lo sólido y duradero puede convertirse en un arma de doble filo cuando el alma taurina olvida que la tierra también necesita ser removida, aireada, regada con emociones verdaderas, para no convertirse en un terreno árido donde nada florece. Tauro guarda en su interior una sensibilidad extraordinaria que muchas veces no muestra al mundo. Su corazón percibe con intensidad los matices emocionales, pero su naturaleza le pide contención. Esa contención, que muchas veces lo hace parecer sereno o incluso distante, es en realidad una forma de proteger su mundo interno, que es mucho más vasto y complejo de lo que suele mostrar. Al no permitirse expresar esa sensibilidad, al no darle un cauce a su vulnerabilidad, sufre en silencio. Y ese sufrimiento, cuando se acumula, no se evapora. Permanece, se enquista, se transforma en rigidez, en miedo, en síntomas que surgen como voces del cuerpo reclamando atención. Lo que Tauro no dice, lo guarda en sus músculos, en sus huesos, en su piel. Su cuerpo habla por él cuando su boca calla. Muchas veces intenta resolverlo todo con lógica práctica, con soluciones concretas, pero el alma necesita ser escuchada en su lenguaje sutil. Las emociones negadas comienzan a tejer redes invisibles que lo alejan de su intuición, de su espontaneidad, de su poder creador. Cuando se desconecta de su deseo profundo por miedo a decepcionar, por temor a soltar lo que ya no vibra con su esencia, empieza a perder su brillo interior. El alma taurina no vino a conformarse, sino a construir desde el deseo genuino, desde el gozo, desde la verdad más pura que habita en su corazón. Uno de los aspectos más silenciados de Tauro es su miedo a ser juzgado por sentir diferente. Como signo fijo, busca pertenecer, formar parte de una estructura sólida, de vínculos estables. Pero cuando esa necesidad lo lleva a traicionarse a sí mismo, empieza a cargar con máscaras emocionales. Calla lo que piensa, suaviza lo que siente, endurece lo que duele. Se convierte en guardián del equilibrio ajeno, a una costa de su propio desequilibrio. El peso de esa lealtad mal dirigida lo va consumiendo, y poco a poco olvida cómo se sentía ser realmente libre. Detrás de su calma característica se oculta una fuerza emocional que, cuando es contenida por demasiado tiempo, puede explotar con una intensidad que sorprende a todos. Esa erupción emocional, muchas veces incomprendida por su entorno, es la consecuencia de años de silencios acumulados, de frustraciones enterradas, de límites no puestos a tiempo. Tauro necesita aprender que expresar no es debilidad, que pedir no es egoísmo, que soltar no es traición. Liberar lo que reprime es abrir el camino a su verdadera fortaleza, a su autenticidad, a su capacidad infinita de transformar lo simple en sagrado. La enfermedad, para Tauro, no llega como castigo, sino como recordatorio. Llega a susurrar lo que no se dijo, a señalar lo que se sostuvo en exceso, a empujar con ternura feroz hacia el cambio que tanto se ha temido. Porque en lo más profundo de su ser, Tauro sabe que el verdadero bienestar no es estático, que la salud es movimiento, que el equilibrio es un estado dinámico que se alcanza solo cuando se vive en coherencia con lo que el alma necesita. Y cuando lo comprende, comienza una metamorfosis poderosa. Tauro está llamado a convertirse en alquimista de su propia vida. Tiene el don de transformar la materia, de construir belleza tangible, de sembrar paz donde hay caos. Pero para eso necesita primero reconocer su fuego interno, ese impulso vital que muchas veces reprime por miedo a romper con lo establecido. Necesita honrar su ira, que no es más que el grito del alma que pide justicia. Necesita permitir que su tristeza lo ablande, que su miedo lo guíe, que su deseo lo encienda. Porque cuando se conecta con esas emociones sin juicio, se vuelve invencible. Encuentra en su sensibilidad no un obstáculo, sino un mapa.
descubre que su verdadera grandeza no está en cuánto puede aguantar, sino en cuánto puede amar, crear y transformarse. Su proceso es sagrado. No se trata de cambiar quién es, sino de recordar quién vino a ser. Y en ese recordar, empieza a escuchar su cuerpo como un oráculo, a su intuición como una brújula, a su corazón como un tambor que marca el ritmo de una nueva danza. Una danza libre, honesta, visceral. Una danza donde cada paso es una elección consciente, donde cada movimiento es una afirmación de vida, donde cada palabra dicha a tiempo es una medicina. Tauro no necesita volverse otro signo para sanar. Solo necesita dejar de esconder lo que ya lo habita. Porque cuando abraza su verdad emocional, cuando se permite fluir con lo que siente sin miedo, su energía se convierte en un faro de coherencia para los demás. Es el ancla que no encadena, sino que sostiene. Es el refugio que no encierra, sino que abraza. Es la raíz que no inmoviliza, sino que nutre. Y entonces su cuerpo deja de enfermar para ser escuchado. Porque ya no hay nada que reprimir. Porque todo está dicho, sentido, vivido. Porque Tauro ha recordado que su mayor poder es ser tierra fértil para su propia alma. Y en ese estado de plenitud, su sola presencia se vuelve medicina. Su paso deja huellas de belleza. Su voz transmite calma. Su vida se convierte en testimonio viviente de que la verdadera fortaleza no nace del control, sino del amor incondicional por uno mismo. Y desde ahí, todo florece. Tauro lleva en su interior el pulso eterno de la materia, el latido profundo del mundo natural que respira desde el centro del planeta. Su alma es un puente sagrado entre la energía invisible del cosmos y la manifestación concreta en la Tierra. Encarnación del poder de la permanencia, posee un espíritu que, aunque parezca silencioso, vibra con una intensidad contenida capaz de modelar realidades, sostener imperios internos, levantar mundos desde la semilla más pequeña. Pero esa misma potencia constructora, cuando no es guiada con conciencia, se convierte en un muro infranqueable. Porque Tauro, en su afán de sostener, también puede sostener lo que le daña, lo que le aprisiona, lo que ya no le nutre. Así, el mismo don que lo convierte en creador, puede tornarse prisión cuando la lealtad a lo viejo pesa más que la fidelidad a su propia evolución. La represión en Tauro no siempre es evidente. No es escandalosa, no grita, no explota sin aviso. Es lenta, persistente, como la erosión que moldea las rocas con el pasar de los siglos. Se manifiesta en pequeños gestos de renuncia diaria, en decisiones postergadas, en palabras no dichas que se convierten en nudos en la garganta. Habita en la tensión constante entre lo que desea profundamente y lo que cree que debe hacer. Y como todo lo que persiste sin liberarse, esa energía retenida comienza a formar raíces en su cuerpo. No como castigo, sino como símbolo, como señal sutil de que algo necesita ser mirado con otros ojos, sentido con toda la honestidad del alma. El cuerpo de Tauro es su templo, pero también su barómetro emocional. Cada síntoma es una carta escrita en el lenguaje del alma, un llamado a abrirse a lo no resuelto. En su búsqueda de control, Tauro puede llegar a negar sus propias pasiones, a minimizar lo que siente si no encaja con su ideal de estabilidad. Y así, se vuelve un habitante a medias de su propio cuerpo. La represión de sus verdaderos anhelos, el miedo al caos emocional, la autoexigencia de parecer siempre fuerte y centrado, va cerrando lentamente las puertas del placer, del juego, de la ligereza. No por falta de deseo, sino por una antigua costumbre de priorizar la permanencia por sobre la transformación. Sin embargo, dentro de su interior dormita un fuego antiguo, una voluntad que no se apaga. Ese fuego no se consume, solo espera. Espera el momento en que Tauro recuerde que la estabilidad no está reñida con la transformación. Que sostenerse a sí mismo no implica sacrificar su verdad. Que su capacidad de enraizar también puede usarse para crecer hacia horizontes nuevos, sin miedo. En lo más profundo de su alma, Tauro sabe que la vida no es una repetición eterna, sino un ciclo constante de siembras y cosechas. Que cada final es un nuevo terreno donde plantar otra versión de sí mismo. Que dejar ir lo que ya no vibra con su frecuencia no es traicionar su esencia, sino honrarla. En su camino de sanación, Tauro descubre que soltar no es sinónimo de inestabilidad, sino de confianza. Confianza en la vida, en su proceso, en su capacidad innata de reconstruirse con más fuerza, con más belleza, con más autenticidad. Cada emoción liberada, cada verdad dicha en voz alta, cada límite puesto con amor propio, es una victoria sobre el peso ancestral de las máscaras.
Es una afirmación de vida, una declaración de poder interno, una ofrenda a la tierra que lo sostiene. Tauro no está aquí solo para resistir. Está aquí para florecer. Para encarnar la abundancia, la belleza y la armonía de un alma que se atreve a vivir sin máscaras. Cuando se permite sentir su miedo sin negarlo, su tristeza sin disfrazarla, su rabia sin juzgarla, algo en su interior se despierta. Una fuerza que no es ruido, sino certeza. Una claridad que no busca imponerse, sino irradiarse. Un magnetismo sereno que nace de la coherencia entre lo que siente y lo que muestra. En ese instante, su energía deja de enfermarlo para convertirse en medicina. Medicina para sí, medicina para el mundo. Tauro está destinado a ser refugio, pero no a costa de su verdad. Su energía puede ser el hogar de otros, pero solo cuando ha construido primero un hogar dentro de sí mismo donde todas sus partes son bienvenidas. Incluso aquellas que lo incomodan, incluso las que aprendió a esconder. Porque en el reconocimiento de su sombra está la clave de su liberación. Y cuando esa sombra deja de ser un peso, se convierte en un aliado. El cuerpo ya no necesita hablar a través del dolor, porque todo ha sido expresado. Entonces su cuerpo se vuelve ligero, su mirada se vuelve luminosa, su paso firme pero libre. La épica de Tauro no se escribe con grandes gestas externas, sino con batallas silenciosas que lo van llevando hacia una versión más real de sí mismo. Con cada emoción que se atreve a sentir, con cada deseo que se anima a honrar, con cada límite que aprende a poner, está tejiendo una revolución interior más poderosa que cualquier cambio externo. Y desde esa nueva tierra que ha cultivado dentro, puede sembrar mundos enteros con su presencia. No hay destino más grandioso para un alma taurina que ser plenamente fiel a su propia energía, sin represión, sin culpa, sin temor. Ser cuerpo que vibra, voz que expresa, alma que siente. Ser creador de su propio bienestar, arquitecto de su equilibrio, portador de una fuerza que no oprime, sino que inspira. Porque cuando Tauro sana, todo florece a su alrededor. Y su sola existencia se vuelve prueba viva de que la belleza más duradera nace siempre desde adentro. La vibración de Tauro resuena con la memoria del tiempo, con la sabiduría mineral de las montañas, con la paciencia de los procesos que no pueden ser apurados. Su andar por la vida es firme y silencioso, como quien sabe que todo lo verdadero toma forma cuando el momento es exacto. Es portador de una frecuencia que protege, que sostiene, que edifica. Sin embargo, en ese poder de conservar, de mantener, también se esconde el riesgo de volverse prisionero de su propio templo interior. Porque la misma solidez que lo define puede convertirse en su atadura si no escucha los latidos del cambio que le murmuran desde el fondo del alma. Tauro tiene una relación sagrada con el tiempo, pero muchas veces confunde el respeto por los procesos con la necesidad de perpetuar lo que ya ha dejado de ser fértil. Su naturaleza lo impulsa a construir vínculos duraderos, hábitos consistentes, ritmos estables, pero cuando esos patrones se sostienen más allá de su propósito, comienza el desgaste silencioso. La inercia emocional que lo lleva a quedarse en relaciones que han perdido verdad, en trabajos que ya no lo inspiran, en dinámicas que lo apagan poco a poco, se vuelve una forma de autoabandono invisible. No por falta de amor propio, sino por un exceso de lealtad a lo conocido. La represión en Tauro muchas veces toma la forma de autoengaño amable. Se convence de que todo está bien, de que nada urge, de que puede esperar un poco más. Y en esa espera, el alma va perdiendo voz. El deseo se apaga en lo profundo, la vitalidad se vuelve pesada, y lo que antes era un jardín interno floreciente se convierte en un campo quieto, sin estaciones, sin brotes nuevos. Lo no dicho, lo no sentido, lo no reconocido, empieza a tomar forma en el cuerpo como un lenguaje paralelo. Es entonces cuando la materia comienza a reclamar verdad. La garganta, zona regida por Tauro, guarda los gritos que no se dieron, las palabras que se callaron para no incomodar, los cantos que nunca se atrevieron a salir por temor al juicio. Esta represión vocal no solo es emocional, es energética. Es una desconexión con la frecuencia creativa que habita en el interior de cada ser taurino. Y cuando esa desconexión persiste, afecta su poder de manifestación. Porque para Tauro, crear no es un acto espontáneo y efímero, es un proceso profundo de encarnar la belleza en el mundo tangible. Pero esa creación necesita estar alimentada por una verdad emocional que no puede ser sofocada. La voz de Tauro es medicina cuando vibra en autenticidad. Su palabra es semilla, pero solo florece si es sembrada desde lo que realmente habita en su interior. Otro aspecto muchas veces silenciado en Tauro es su fuego interno.
Al estar tan identificado con la tierra, suele reprimir su propia energía ígnea, la pasión, el deseo de conquista, la urgencia del alma que pide espacio para arder. Cuando este fuego no encuentra salida, se convierte en ansiedad, en frustración sorda, en síntomas físicos que brotan sin explicación aparente. El cuerpo busca liberar una energía que ha sido contenida por demasiado tiempo. Por eso es esencial que Tauro se permita ser no solo raíz, sino también chispa. Que recuerde que su estabilidad no está reñida con su instinto. Que puede ser roca y llama al mismo tiempo. Su capacidad de disfrute, cuando está sana, es una bendición para quienes lo rodean. Tiene el don de transformar lo cotidiano en un acto sagrado de presencia. Pero cuando reprime el placer por miedo, por culpa, por juicio moral, cae en la trampa de vivir a medias. De llenar el vacío con sustitutos del goce verdadero. De buscar refugio en placeres inmediatos que no lo nutren, sino que lo desconectan aún más de su sensibilidad profunda. La represión del placer, en su caso, es una forma de apagar la vida. Por eso necesita recordar que su cuerpo es un canal de celebración, que su alma necesita experimentar, sentir, probar, jugar, explorar sin temores ni restricciones impuestas por creencias obsoletas. Tauro no vino al mundo a repetir lo que otros esperan de él. Vino a encarnar una forma única de presencia. Una forma que abraza el valor de lo simple, pero que también reconoce la necesidad de evolución constante. Su maestría no reside en cuánto se queda, sino en cómo elige permanecer. No en cuántas cosas puede sostener, sino en qué elige sostener desde el amor y no desde la costumbre. Cuando suelta lo que no le pertenece, no pierde, se expande. Cuando deja de reprimir su intuición, su creatividad, su necesidad de cambio, accede a una nueva dimensión de su ser. La energía taurina más elevada no es la que resiste, es la que trasciende. Es la que construye desde un corazón libre, desde un cuerpo habitado, desde un alma expresada. Cuando Tauro se permite abrir la puerta a su verdad más cruda, cuando deja que su sombra hable sin miedo, se convierte en un canal de abundancia real. Una abundancia que no se mide en posesiones ni en títulos, sino en la profundidad con la que vive cada instante, en la honestidad con la que se habita a sí mismo, en la coherencia con la que camina por la vida. El alma taurina, cuando deja de reprimir, florece como un campo que vuelve a recibir la lluvia después de una larga sequía. Todo reverdece, todo respira, todo canta. El cuerpo ya no necesita gritar lo que el alma ha empezado a decir. La enfermedad pierde su propósito porque el mensaje ha sido comprendido. Y desde esa comprensión, Tauro se eleva no como un signo rígido y resistente, sino como una fuerza creadora, plena, abierta a la vida. Una fuerza que inspira, que transforma, que sana solo con estar presente. Y así se revela su verdadero propósito, ser faro de presencia consciente, canal de belleza viva, raíz que nutre sin atar, cuerpo que vibra en libertad. Porque cuando Tauro se libera de lo que lo enferma, cuando deja de cargar con lo que no le corresponde, se vuelve un símbolo de lo sagrado en la tierra. Y el mundo entero florece a su paso. Tauro sostiene en su interior la memoria sagrada de la materia primordial, la resonancia del primer latido que dio forma al mundo visible. Es la manifestación de la sustancia, del cuerpo, del valor de lo que perdura. Su espíritu está íntimamente ligado a los ciclos de la naturaleza, al pulso de la semilla que aguarda bajo la tierra, al ritmo constante que no se precipita, pero nunca se detiene. En esa danza silenciosa con la vida, Tauro se convierte en guardián del equilibrio, del orden orgánico, del sentido profundo de permanencia. Sin embargo, esta conexión tan poderosa con lo tangible puede volverse una prisión de su propia luz cuando lo emocional queda al margen del proceso. Lo que no fluye, lo que no se nombra, lo que no se siente con libertad comienza a encarnarse como peso, como estancamiento, como desconexión del alma. Hay en Tauro una fuerza magnética que proviene de su capacidad de sostener. Pero no siempre se enseña que sostener también es saber soltar. El alma taurina muchas veces cae en el mandato de la contención, del autocontrol, del deber ser. Esta lealtad inconsciente a la estructura lo lleva a aferrarse incluso al dolor, al vacío, al conflicto no resuelto, por miedo a lo desconocido. Pero la vida, en su sabiduría infinita, lo confronta con el misterio, con lo impredecible, con lo mutable. Allí, donde todo lo seguro parece desvanecerse, donde lo estable se desmorona, Tauro tiene la oportunidad de desplegar su verdadero poder, la capacidad de reconstruir sin perderse, de renacer desde sus propias ruinas con más coherencia, con más claridad, con más conciencia.
Lo que Tauro no expresa se acumula no solo en el cuerpo, sino también en el campo energético que lo rodea. Su aura, cuando está saturada de emociones reprimidas, se vuelve densa, inmóvil, opaca. Las ideas dejan de fluir, los vínculos pierden brillo, el deseo se adormece. Es como si todo lo que no fue dicho comenzara a rodearlo con una neblina sutil que le impide ver el horizonte. Esta bruma no es castigo, es una señal. Es la invitación a moverse, a sacudirse las certezas muertas, a vaciar el corazón de cargas antiguas para permitir que algo nuevo emerja. Porque en lo más profundo, Tauro no solo es constructor de estructuras externas, también es jardinero del alma. Y para que su jardín interno florezca, necesita remover la tierra, airearla, liberar las raíces del pasado que ya no lo nutren. La energía emocional de Tauro, cuando se reprime, también tiende a buscar salidas compensatorias. Muchas veces lo hace a través de mecanismos de defensa sutiles pero poderosos, la sobrealimentación, la adicción a lo cómodo, el apego a rutinas que anestesian en lugar de despertar. Esta búsqueda de placer superficial es el eco de un placer más profundo que ha sido silenciado, el placer de vivir en autenticidad, de amar sin reservas, de experimentar el presente sin miedo. Su conexión con Venus no es solo una conexión estética, es una puerta hacia la vivencia plena de los sentidos, hacia el erotismo vital, hacia la belleza que se encuentra cuando el alma y el cuerpo bailan al mismo ritmo. En el fondo, lo que enferma a Tauro no es solo lo que reprime, sino lo que se niega a transformar. El dolor retenido en nombre de la fidelidad. La tristeza disimulada en nombre de la armonía. El deseo postergado en nombre de la estabilidad. Estas elecciones, aunque comprensibles, lo desconectan de su fuente original. Porque Tauro, en su estado más puro, no vino a resistirlo todo, sino a habitarlo todo con presencia plena. Y cuando se permite sentir sin juicio, cuando se permite expresar sin temor, cuando se permite moverse desde el deseo y no desde la obligación, comienza a reconectar con el pulso sagrado de su ser. También hay un llamado profundo en Tauro a reconciliarse con el caos creativo. A veces teme el desorden emocional porque no sabe cómo volver a armarse después de una crisis. Pero lo que no siempre recuerda es que su esencia tiene el poder de encontrar estabilidad incluso en medio del temblor. No necesita evitar la ruptura, necesita aprender a danzar con ella. El caos no viene a destruirlo, viene a limpiarlo. A vaciar de su mundo lo que ya no vibra con su frecuencia. A crear espacio para lo nuevo. Porque el alma de Tauro, aunque ama lo permanente, también anhela la expansión. Y esa expansión solo ocurre cuando se deja de contener lo que pide salir, lo que clama por ser visto, lo que grita en silencio desde adentro. El cuerpo de Tauro es un santuario, pero también es una brújula. Cada molestia, cada síntoma, cada tensión es una señal del alma queriendo abrir camino. No es traición del cuerpo, es un acto de amor. Es una forma de decir basta, de recordar que el bienestar no es ausencia de síntomas, sino presencia de alma. Cuando Tauro comienza a escuchar su cuerpo como un aliado y no como una máquina que debe rendir, todo cambia. Su alimentación se vuelve sagrada, su descanso se vuelve necesario, su movimiento se vuelve ritual. Y entonces, el cuerpo empieza a brillar con una nueva luz, con una energía que no proviene del deber, sino del placer de habitarse en verdad. Tauro está aquí para recordarle al mundo que la verdadera abundancia no se mide por acumulación, sino por conexión. Conexión con el cuerpo, con los sentidos, con el deseo, con la voz interior. Su proceso de sanación es, en realidad, un proceso de liberación. De volver a sentir, de volver a confiar, de volver a ser. Y cuando eso ocurre, todo florece. La voz encuentra su tono natural. El alma encuentra su cauce. El corazón encuentra su ritmo. La tierra interna se vuelve fértil otra vez. No hay destino más elevado para Tauro que vivir con la certeza de que su sensibilidad no es una debilidad, sino un portal hacia lo sagrado. Que su cuerpo no es un contenedor, sino un instrumento de creación. Que su alma no está hecha para adaptarse, sino para expandirse. Que su verdad no tiene por qué reprimirse, porque es su verdad la que lo sana, la que lo guía, la que lo convierte en la fuerza de la vida encarnada. Y cuando se reconoce como ese canal sagrado, cuando se honra en su totalidad, cuando deja de cargar lo que no le corresponde, se convierte en un faro viviente de plenitud. Y todo lo que lo rodea empieza a respirar su misma vibración. Porque un Tauro que se libera, es una fuerza que transforma el mundo. Tauro es más que tierra y cuerpo, es más que fuerza contenida y voluntad persistente.
En su centro profundo arde una llama silenciosa que no todos logran ver, una llama que no busca protagonismo pero que sostiene mundos enteros con su calor constante. Es el guardián de la permanencia en un universo de cambio, y por eso muchas veces se siente en conflicto con su propia necesidad de transformación. Su esencia está ligada al ritmo del planeta, a los ciclos de la vida y la muerte, al equilibrio entre lo que crece y lo que cae. Pero cuando se aferra solo a lo que conoce y a lo que ya ha construido, deja de escuchar la melodía del cambio que resuena desde su alma, y esa desconexión se convierte en su herida más silenciosa. La energía taurina no solo reprime emociones, también reprime ideas nuevas, visiones, inspiraciones que nacen de lo más intuitivo de su ser. Cuando el miedo a perder lo seguro lo domina, apaga las chispas de innovación que intentan brotar desde su interior. En nombre de la estabilidad, puede censurar su creatividad, su pensamiento expansivo, su impulso de romper moldes. Pero lo que no se expresa a nivel mental, lo que no se permite ser explorado por temor al juicio, se convierte en pesadez existencial. No es solo el cuerpo el que enferma, es la mente la que empieza a cerrarse, a volverse un eco repetido de lo que alguna vez funcionó, pero que ya no lo representa. La sanación verdadera no solo pasa por liberar emociones, sino por permitir que su mente abrace la novedad, que se atreva a pensar distinto, a ver posibilidades donde antes solo veía rutina. El vínculo que Tauro tiene con el entorno material puede también transformarse en un espejo distorsionado de su valor personal. Cuando reprime su autoestima, cuando duda de su merecimiento, busca confirmación en lo externo, en la acumulación, en la productividad, en el reconocimiento. Pero el alma taurina no vino a validarse desde afuera, sino a recordar su valor intrínseco. Vino a aprender que su abundancia no depende de cuántos bienes posee, sino de cuánto se permite disfrutar, recibir, compartir, dar sin miedo a perder. Porque perder, para Tauro, es una de las grandes heridas. No solo perder objetos o vínculos, sino perder identidad, perder propósito, perder sentido. Esta herida puede llevarlo a resistir hasta lo insostenible. A quedarse donde ya no crece. A sostener lo que ya no vibra. Allí es donde comienza la alquimia más profunda. Cuando aprende que soltar no equivale a desmoronarse, sino a redescubrirse. Cuando entiende que todo lo que fue construido desde el alma no se pierde nunca, incluso si la forma cambia. Y entonces se permite abrir los puños, aflojar los hombros, liberar la mandíbula apretada. Deja de usar su cuerpo como escudo, y comienza a habitarlo como un canal sagrado de expresión. En su esencia más elevada, Tauro es un artista del vivir. Tiene el poder de transformar lo simple en sagrado, lo cotidiano en ceremonial. Pero para que esa magia florezca, necesita liberar todo aquello que ha reprimido en nombre de la perfección, del deber, del control. Necesita recuperar su voz, no solo para hablar de lo que piensa, sino para cantar su alma, para decirse a sí mismo todo lo que ha callado por años, para escuchar su verdad sin filtros ni edulcorantes. Porque en esa verdad está su medicina, su revelación, su renacimiento. Tauro también debe reconciliarse con su sombra sensual. Muchas veces, por mandato, por culpa o por rigidez interna, reprime el deseo profundo de conectar con su cuerpo desde el placer auténtico. No solo placer sexual, sino placer en el movimiento, en el arte, en la comida, en la presencia plena. Al negar ese vínculo con la corporalidad vivida como fuente de gozo, empieza a vivir en piloto automático. El cuerpo se convierte en herramienta y no en territorio sagrado. Pero cuando se permite sentir desde los sentidos, cuando vuelve al tacto, al sabor, al sonido, al color, algo se enciende dentro. Recuerda que vino a disfrutar, no a soportar. Que su conexión con Venus le otorga un poder que no es superficial, sino profundamente espiritual, el poder de encarnar el cielo en la tierra a través del deleite. A nivel energético, la represión de Tauro también se manifiesta como un cierre del flujo vital. Sus chakras se cierran cuando no hay coherencia entre lo que siente, lo que piensa y lo que expresa. El chakra raíz se endurece cuando hay miedo al cambio. El plexo solar se bloquea cuando no se permite tomar decisiones desde el deseo. El chakra del corazón se enfría cuando guarda resentimiento o se calla por demasiado tiempo. Y la garganta se convierte en una compuerta cerrada que contiene historias enteras de dolor no verbalizado. Pero cada vez que se permite un acto de verdad, una palabra honesta, un gesto de vulnerabilidad, esos centros comienzan a abrirse. Y en ese acto, el cuerpo entero comienza a vibrar distinto, más ligero, más conectado, más vivo. Tauro no vino a vivir desde el miedo.
vino a recordar que puede ser refugio sin ser cárcel. Que puede ser raíz sin ser ancla. Que puede ser abrazo sin ser cadena. Su don está en su capacidad de crear un mundo más bello, más justo, más verdadero. Pero ese mundo solo puede construirse si primero se libera a sí mismo de todo lo que lo enferma. De toda la culpa heredada. De toda la rigidez aprendida. De toda la obligación que suplantó al amor. Su camino no es hacia afuera, es hacia adentro. Hacia ese lugar donde todo lo que reprimió sigue esperando ser mirado con ternura. Porque al final, lo que reprime no lo hace por maldad, lo hace por amor. Por proteger. Por cuidar. Pero incluso ese amor necesita evolucionar. Necesita dejar de ser sacrificio y convertirse en libertad. En presencia. En coherencia. Y cuando eso ocurre, Tauro se revela en su máxima expresión. Se vuelve tierra fértil para sí mismo y para los demás. Todo lo que toca florece. Todo lo que mira se transforma. Todo lo que dice cobra peso. Porque su verdad, cuando se expresa, tiene la fuerza de las raíces y la suavidad de las flores. Y desde ese lugar, desde esa vibración, Tauro se convierte en templo viviente de autenticidad. En un ser que no necesita reprimir para sobrevivir, porque ha aprendido a vivir desde su verdad más luminosa, más salvaje, más libre. Y desde allí, la vida no solo sana, sino que resplandece.